Límites trigonométricos, para hablar de límites trigonométricos, bueno, no, lo que vamos a hacer será necesario el uso del teorema de la compresión, pero aprovechando que está acá, vamos a hablar del teorema de la compresión. El teorema de la compresión es un teorema que tiene tiene mucha utilidad para el cálculo de límites, sobre todo cuando tenemos nosotros límites que son, algebraicamente no son fáciles de manipular. ¿De qué se trata el teorema de la compresión? Básicamente piense que usted quiere calcular esto. Quiere calcular el límite de una función f de x cuando x tiende a A. Queremos calcular eso. Entonces, vamos a buscarnos dos funciones, una función g y una función h, de manera que f de x se encuentre entre esas dos funciones para todo x en algún intervalo abierto, para cualquier x en un intervalo abierto. Y ahora lo que necesitamos ver es que los límites de esas funciones g y h existan en ese número a. ¿Ven? Que existan en ese número a. Si esos dos límites existen y toman el mismo valor, entonces lo que puedo concluir es que el límite de esa función que está en el medio también existe y toma el mismo valor. Esto lo pueden encontrar en algunos lugares, en internet o en algunos otros textos, como teorema del emparedado o teorema del sándwich. Unos nombres un poco más coloquiales. Y en algunos otros, como en este, se puede encontrar así con el teorema de la compresión. Vamos a ver entonces una aplicación, un uso rápido de este teorema de la compresión. En los talleres y en los exámenes que están subidos en el Dropbox, ustedes pueden encontrar varios ejemplos, varios ejercicios que se resuelven utilizando este teorema de la compresión. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de este límite. Veamos este límite. Límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por seno de 1 sobre x. Y en este límite, entonces veamos qué podemos hacer. Si ustedes observan, al evaluar el límite nos va a quedar, si evalúo x por 0, nos queda 0. Y acá seno, nos va a quedar seno de una cosa, cuando evalúo en 0, va a ser una cosa que tiende a más o menos infinito. Ya veremos a qué nos referimos con esto en la próxima sección. A seno de más o menos infinito, pero este valor, ¿cuánto es? ¿Cuánto, ¿Cuál es el valor de seno de infinito, seno de menos infinito? Es un valor que precisamente no está definido, es un valor indeterminado. Entonces, no podemos simplemente evaluar el límite. Y tampoco podemos hacer alguna manipulación de tipo algebraico que permita resolver este límite. La única forma de resolver este límite es utilizando el teorema de la compresión. Y usando el teorema de la compresión vamos a tener en cuenta lo siguiente. Sabemos que el rango de la función seno se mantiene entre -1 y 1, sin importar cuál sea su argumento, es decir, sin importar que esté por dentro de la función seno, tenemos que seno de una función f de x, sea cual sea, esto se mantiene entre -1 y 1. Se mantiene entre -1 y 1. En consecuencia, cuando multiplicamos todo por x al cuadrado, podemos multiplicar por x al cuadrado sin ningún problema, teniendo en cuenta que x cuadrado es una cantidad positiva, entonces nos queda esta expresión que está acá. Observen, como les dije, yo quiero inicialmente calcular este límite, el límite de x cuadrado seno de 1 sobre x. Pero para eso entonces estoy buscándome dos funciones que acotan, que comprimen esa función seno, esa función x cuadrado seno de 1 sobre x. ¿Y ahora qué hago? Vamos a calcular el límite de esas funciones que quedan a los costados en la desigualdad. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado? Ese límite da 0. Y es el mismo resultado que el límite
cuando x tiende a 0 de x al cuadrado. Esos resultados son iguales. ¿Bien? Entonces, invocando el teorema de la compresión, podemos decir que el límite de esa función que está ahí acotada, ese límite es 0. ¿Bien? ¿Qué hacemos entonces? Necesitamos acotar mi función entre dos funciones, de manera que podamos precisamente calcular el límite de esas funciones en los extremos. Bien, bueno, vamos a continuar entonces con esto. Bueno, acá más o menos haciendo las cuentas que ya hicimos nosotros, pues hacen esa conclusión. Esta curva es bastante especial. Esta curva que estamos viendo acá, que es la gráfica de x cuadrado seno de 1 sobre x, es bastante especial porque, de hecho, acá cerca del 0 los puntos se unen bastante, es decir, se compactan bastante. Y es bastante interesante precisamente el comportamiento que tiene. Es un comportamiento que empieza a ser cada vez más oscilatorio. Bueno, oscila mucho más rápido cerca del 0. Hay muchas funciones que modelan fenómenos físicos que tienen, bueno, cosas similares a esta función. Entonces, acá empezamos apenas a observar cómo poder estudiar funciones como esta. De hecho, el teorema de la compresión, si es de su interés, acá en el texto está para que lo lean. El teorema de la compresión sirve para poder demostrar un límite trigonométrico importante. Acá está la demostración utilizando una herramienta geométrica, un razonamiento geométrico. Y este es el primer límite que va a aparecer acá, y es uno de los dos límites importantes que vamos a considerar nosotros. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es 1. Ese límite, anótenlo por ahí, ténganlo por ahí. Este no lo van a necesitar demostrar ustedes. Este lo vamos a asumir como cierto. La demostración, como les digo, está aquí en el texto. Si están interesados en leerla, pues, bien pueden hacerlo. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo les puedo orientar las dudas que les surjan. Pero este es un límite que vamos a suponer que es de esta manera. O sea, en adelante no nos vamos a preocupar por cuánto da el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. No, eso a partir de hoy da 1. Ese límite da 1. Y eso ahora nos permite involucrarlo en algunos teoremas, perdón, en algunos ejercicios. Veamos. Primer ejercicio, primer ejemplo. Quiero calcular este límite. Límite cuando x tiende a 0 de 10x menos 3 seno de x sobre x. Lo primero que podemos hacer es separar esto en dos fracciones. 10x sobre x y 3 seno de x sobre x. Y luego lo que podemos hacer es, bueno, acá podemos simplificar estas x y queda simplemente el límite de 10, separo en dos límites, ¿cierto? Y queda menos 3 veces, saco la constante del límite y acá me queda el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. ¿Bien? Este límite, como ya les dije, esto es 1. Y entonces puedo calcular el límite que teníamos originalmente, obteniendo ese valor 7. Es decir, acá nuevamente estamos utilizando los teoremas de límites, solamente que tenemos una información nueva. ¿Cuál? En algún momento vamos a necesitar encontrar este límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Por ejemplo, veamos este otro límite. En este otro límite tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre x. Acá no podemos simplemente decir que eso es 1 porque lo de dentro de seno va para 0. No, tenemos que hacer algunas cuentas acá. Una de las formas en las que se puede resolver este límite es de la siguiente. Observen, una de las cosas que sugieren acá es usar la identidad del ángulo doble. Es decir, acá este seno de 2x es igual a ¿qué? A 2 veces seno por coseno, ¿cierto? Y luego simplemente separamos en límites. El 2 lo sacamos de los límites
y me queda el límite del coseno de x y el límite del seno de x sobre x. Agrupamos de esa manera. Así las cosas, entonces podemos calcular el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es 1, porque coseno de 0 es 1. Y este otro límite es el que ya estamos adoptando y estamos diciendo que este toma valor 1. Y acá podríamos simplemente hacer esto así. Bien. Otra forma en la que podríamos resolver este límite, a ver, otra forma. Podríamos hacer un cambio de variable, haciendo lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0, y vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos seno de 2x sobre x. Entonces, para poder hacer el cambio de variable, voy a multiplicar todo esto y a dividir todo esto por 2. ¿Sí? Multiplicando por 2 y dividiendo en 2. Y ahora sí hago un cambio de variable. Esta es la primera vez que nosotros vamos a hacer un cambio de variable. Y vamos a llamar u a 2x. Y observen. Si x tiende a 0, ¿hacia dónde va la variable u? Si x tiende a 0, observenlo acá. Si x es 0 o se acerca a 0, u ¿a dónde se acerca? U también se acerca a 0. Entonces puedo cambiar todo este límite por lo siguiente. Puedo cambiar este límite por el límite, o sea, va a ser igual al límite de, bueno, cuando u tiende a 0, ¿de quién? De 2 veces seno de u sobre u, ¿cierto? Sacando ese valor, esa constante 2, entonces saco el 2 y me queda el límite cuando u tiende a 0, ¿de quién? De seno de u sobre u. Y este límite ya sabemos cuánto da. Este límite da 1. Es decir, esto queda 2 por 1, lo cual es 2. Entonces, acá en límites no hay una única forma de resolver estos límites. O sea, pueden existir varios caminos por los cuales usted puede llegar a encontrar el valor del límite. Acá estamos viendo, una es usando esta identidad trigonométrica del ángulo doble para el seno y otra es haciendo un cambio de variable. De hecho, este cambio de variable va a ser bastante útil en muchos ejercicios. Bueno, voy a borrar acá todos estos dibujos. Si no han anotado algunas cosas, pueden tomar ahí un pantallazo. Borramos aquí. Entonces, veamos, bueno, acá tenemos algunas cosas más. Acá hablamos de una sustitución. Y es precisamente la que hicimos hace un momento. Por ejemplo, si nosotros ya no queremos calcular seno de 2x sobre x, sino seno de 5x sobre x, esto lo podríamos hacer quizás utilizando identidades trigonométricas, pero eso sería muy, muy tedioso. Tendríamos que usar ángulos dobles y también suma y resta de ángulos para senos y cosenos. Entonces eso se va a volver algo muy tedioso. Algo que podemos hacer es simplemente la misma sustitución que nosotros hicimos. Hacemos una sustitución y obtenemos el valor del límite. ¿Bien? Vamos a ver en este ejemplo cómo hacer estas sustituciones. A medida que veamos cómo hacer más sustituciones, va a ser mucho más fácil entender qué es lo que se está haciendo. Bien, tenemos este límite. Primero que nada, muchachos, cuando nosotros tenemos un límite, lo primero que debemos hacer es evaluarlo. Entonces evaluamos el límite y me queda, cuando evalúo en x igual a 1, me queda seno de 0, lo cual es 0, dividido en ¿quién? Dividido cuando vale 1, entonces me queda 1 más 2, 3, menos 3, 0. Es decir, tiene una forma indeterminada 0 sobre 0. Como tiene forma indeterminada 0 sobre 0, necesitamos hacer algunas cosas. ¿Qué hacemos entonces acá? Lo primero que hacemos aquí es hacer una factorización del denominador. ¿Bien? ¿Para qué hacemos esta factorización? Bueno, esta factorización de hecho nos permite
poder separar este pedacito que estoy subrayando. Si ustedes observan, lo que yo busco es que me quede seno de una función sobre la misma expresión, sobre esa misma expresión. Y esa será mi variable, lo que esté dentro del seno. Observen, la variable t, la nueva variable t es x menos 1. Y ahora entonces calculamos. ¿Qué pasa cuando x se aproxima a 1? Obsérvenlo. ¿Dónde vamos a observar esto? Aquí en la sustitución. ¿Qué pasa cuando x se aproxima a 1? T toma un valor cercano ¿a quién? Toma un valor cercano a 0, ¿cierto? Si x es exactamente 1, t vale 0. Entonces podemos ahora calcular solamente este pedacito, esto que subrayé acá en rojo, lo puedo calcular de esta manera. El límite cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 sobre x menos 1 es igual al límite cuando t tiende a 0, ya haciendo el cambio de variable de seno de t sobre t, y esto va a ser 1. ¿Bien? Entonces, haciendo esa observación, volvemos a el límite de acá. Volvemos a este límite. Entonces, después de hacer la factorización, separo en límites. Queda el límite del primero por el límite del segundo. Y el límite del primero no tiene forma indeterminada. Ese límite, cuando yo lo evalúo en 1, me da un cuarto. Y el límite del segundo, este límite, segundo límite, hago mi cambio de variable y una vez haciendo el cambio de variable veo que ese límite es igual a 1. Entonces todo el límite es igual a un cuarto. ¿Bien? Entonces el límite es igual a un cuarto. Resulta que con este límite podemos calcular otro límite importante acá. Otro límite trigonométrico que va a ser importante. Y va a ser el siguiente límite trigonométrico. Es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. ¿Cuánto es el valor de este límite? Veamos. Si nosotros evaluamos en 0, coseno de 0 vale 1. Queda 1 menos 1, 0. Sobre 0 tiene forma indeterminada. Entonces, ¿qué podemos hacer para conseguir el valor de este límite? Acá lo que estamos haciendo es multiplicar por el conjugado del numerador. ¿Se observan? ¿Para qué? Multiplicando por ese conjugado, cuando hacemos el producto de numeradores, me queda esto, 1 menos coseno al cuadrado. Y en el denominador me queda pues x por 1 más coseno. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, principalmente porque 1 menos coseno cuadrado es igual a ¿qué? A seno cuadrado de x. Y teniendo ese seno cuadrado de x, podemos manipular mejor el límite. ¿Por qué? Precisamente porque tengo un límite, ya conozco un límite que relaciona a la función seno. Entonces simplemente separo en límites. Este seno cuadrado lo puedo escribir como seno por seno. Y el denominador lo puedo escribir como x por 1 más coseno de x. Entonces separo eso en dos fracciones así. Y luego lo separamos en límites, ¿cierto? Lo separamos en límites y observen. Este límite, este primer límite, ¿cuánto da? Este primer límite da 1. ¿Y el segundo límite cuánto da? Tenemos que el segundo límite evaluando en 0 queda seno de 0, lo cual es 0, y en el denominador queda 1 más coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? Coseno de 0 es 1. Es decir, esto queda 1 por 0 sobre 2, y 0 dividido en 2 es 0. Es decir, esto queda 0. ¿Cierto? 0 dividido en 2 es 0 y 1 por 0 es 0. Con esto obtenemos el segundo límite importante de esta sección. Solamente vamos a aceptar como ciertos estos dos límites. Límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1, y límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 0. Bien, con estos dos límites vamos a poder resolver una buena cantidad de límites. Como les digo, son los únicos que vamos a aceptar como ciertos. Bien. Tengan en cuenta que este límite que les digo, el límite de 1 menos coseno de x sobre x,
básicamente es este mismo límite, el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x. Básicamente es lo mismo. ¿Por qué? Simplemente a este límite multiplíquelo todo por menos 1, a izquierda y a derecha. Si yo a izquierda lo multiplico por menos 1, entonces me va a quedar en el numerador menos 1 más coseno, que es lo mismo que coseno menos 1. Y multiplicando a derecha por menos 1, 0 por menos 1 es 0. Es decir que este límite tiene estas dos formas. Cualquiera de las dos formas son formas que vamos a aceptar como cosas conocidas. ¿Bien? Vamos a, todos los demás límites necesitamos nosotros calcularlos utilizando esto. No es que me digan, no, profe, es que yo sé que este límite da tanto. No, a mí no me interesa que usted sepa cuánto da ese límite ni por qué me diga que ese límite da eso. No. Todos los demás límites los vamos a calcular. Límites trigonométricos, obviamente. Los vamos a calcular y tenemos que utilizar esa información. Es la única información que vamos a aceptar como cierta de estos dos límites. El límite de seno de x sobre x y el límite de 1 menos coseno de x sobre x. Que tiene estas dos caras, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios aquí. Vamos a hacer algunos ejercicios. Hay unos que pronto pueden ser más rápidos que otros. Pero, a ver, vamos a escoger uno entre el 1 y el 14. ¿Cuál hacemos? El 11. ¿El 11? Listo, hagamos el 11. Es seno cuadrado de 6t sobre t cuadrado cuando t vale 0. Cuando t va para 0. Entonces tenemos el límite cuando t tiende a 0 de seno cuadrado es seno cuadrado de 6t sobre t cuadrado. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Límite cuando t tiende a 0. Cuando t tiende a 0 de... Y lo voy a separar de esta manera, observen. Este seno cuadrado de 6t lo puedo escribir como seno de 6t multiplicado por el seno de 6t. Seno de 6t por seno de 6t. Y este t cuadrado lo puedo escribir como t por t. Estoy separando esto en dos fracciones. Prácticamente ya tengo lo que necesito para poder hacer mi cambio de variable, pero recuerde, para poder hacer ese cambio de variable, lo que está dentro del argumento de la función seno debe ser lo mismo que está ¿dónde? En el denominador. Entonces, para hacer eso, entonces voy a multiplicar acá en el denominador por 6. Pero para no afectar eso, tengo que multiplicar el numerador también por 6. Y lo mismo para la otra fracción. Multiplico denominador por 6 y multiplico numerador por 6. De esta manera voy a separar en dos límites, sacando el 6 de cada límite, es decir, acá queda 6 veces el límite cuando t tiende a 0 de ¿quién? De seno de 6t. El límite cuando t tiende a 0 de seno de 6t sobre 6t por 6 veces el límite, sacamos ese 6 también, ese 6 que está sobrando allí, cuando t tiende a 0 de el seno de 6t sobre 6t. Finalmente, ¿qué hacemos? Recuerde que el límite que vamos a aceptar es el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t. No del seno de 6t sobre 6t. ¿Bien? Entonces, ¿qué debo hacer? Un cambio de variable. Vamos a llamar u. Bueno, pongámosle x, puede ser. Vamos a llamar x igual, x va a ser 6t. Y observen, si t tiende a 0, ¿a dónde va x? Cuando t tiende a 0,
encontramos que x también va para 0. ¿Cierto? Si yo hago acá aquí que el valor de t se haga muy pequeño, se haga muy cercano a 0, 6 por esa cantidad cercana a 0 también es 0. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto va a quedar 6 veces el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x, el seno de x sobre x, por 6 veces el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. ¿Y cuánto dan estos límites? 1 y 6 por 6, 36. Exacto, este límite de aquí da 1, ¿cierto? Y este límite de aquí da 1 también. Entonces, ¿qué me queda? Me queda simplemente 6 por 1 por 6 por 1. Es decir, esto es 36. Ese límite da 36. ¿Bien? Profe, una pregunta. ¿Uno se puede olvidar el reemplazar? O sea, hacer pues como Cambio de 6 variable. sí, o sea, uno puede asumir de una vez que este no es 6t y sobre 6t es 1, ¿no? No, ¿No? no. Ah, ok. Que si puede Gracias. asumir que seno es 6t sobre 6t, ¿eso es 1? No. Ah, ok. Eso es lo que les estoy diciendo precisamente. No vamos a aceptar, mejor dicho, seno de f de x sobre f de x cuando f de x tiende a 0 es 1. No lo vamos a aceptar de esa manera. Tiene que hacer el cambio de variable. Tiene que hacerlo. ¿Bien? Por eso acá estamos haciendo todo el tiempo el cambio de variable. Porque este límite sí lo conozco. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque es que, y ojo, una cosa también, esto es cierto dentro del límite. Yo no quiero ver por allá más adelante que si ustedes tienen, por ejemplo, seno de 2x sobre 2x, ustedes digan que esto da 2. No. O que esto da 1. Digamos que esto da 1. Eso no es cierto. Seno, no es que yo simplifique. No, eso no pasa. Eso pasa ¿dónde? En el límite. Ese es el valor del límite. Pero ese no es el valor de seno de x sobre x. Si yo divido seno de x en x, ¿eso da 1? No, jamás. ¿Eso cuando ocurre? En el límite cuando x tiende a 0, solamente ahí. Solamente tiene sentido decir eso en límite. En una ecuación yo no puedo hacer eso. ¿Bien? Profe, una pregunta, pues, por ejemplo, si uno señala que el límite cuando t tiende a 0 de seno de 6t sobre 6t y relaciona esos dos y pone que es 1 y no tiene necesidad de escribir seno de x o límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre 0, o sea, se ahorra uno escribir eso, sino que lo relaciona y pone que es 1, pero con el límite. No se ¿Sí lo se puede o ahorre. no? No, escríbalo. Ah, No bueno. se lo ahorre, porque si usted se lo ahorra, entonces a mí me toca ahorrarme unas décimas y no ponérselas en el examen. Profe, pero es que si uno relaciona ya con el límite, pues sería diferente que decir solamente el seno, ¿no? No importa, aunque lo relacione. Por ahora háganlo así. Háganlo El siempre con profesor, la Bueno, el sustitución. profesor lo que está buscando es que Pro- entendamos bien eso. Que hagan No siempre la solamente sustitución. Ya sí. más adelante en otro curso usted con toda libertad puede hacerlo. Perfecto. Pero en este curso y en este examen, o sea, más adelante si en el curso aparece algo así, listo, podemos hacerlo sin la sustitución, si ya lo entendemos. Pero es que en este momento estamos apenas aprendiendo a hacer esto y a entenderlo. Entonces, para minimizar los errores que puedan cometerse, lo que vamos a hacer es siempre la sustitución. Bien, por eso en este momento le estoy diciendo, para el examen siempre vamos a hacer la sustitución. bueno, profe, bueno. Ya después, listo. Sí, yo no estoy diciendo que eso no vaya a dar 1. Eso sí va a dar 1. Pero lo que quiero es que usted haga esto. Que usted me muestre por qué. ¿Sí? Con un cambio de variables. Estos cambios de variables y
Y es que estos cambios de variables ustedes los van a utilizar en todo lo que va a ser el ciclo básico. Incluso en el curso de ecuaciones diferenciales van a seguir calculando límites y van a seguir haciendo cambios de variables. ¿Bien? Entonces, si no aprendemos a hacerlo ahorita, si ahorita queremos ahorrarnos eso, ¿cierto? Queremos esquivar eso, más adelante esquivarlo puede ayudarlo a cometer muchos errores. Entonces, por eso quiero ser cansón en este momento y sí puedo parecer muy cansón, pero así es como lo vamos a hacer. ¿Bien? Y así van a ver que después, más adelante, cuando no se equivoquen en esas cositas, entonces tal vez se acuerden un poco de mí.